Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta rueda de prensa, donde se van a dar cuenta de los trabajos que ha realizado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha tenido su encuentro, el primer encuentro de este año, el martes y el miércoles, aquí en esta casa de la Iglesia, en un encuentro que ha sido, como están siendo tantas cosas, presencial y online. Para dar cuenta de los trabajos realizados y luego para dar cuenta de las preguntas que ustedes nos hagan, está con nosotros don Luis Argüello, secretario general, obispo auxiliar de Valladolid. Muy bien. Buenos días. Les saludo a través de la pantalla, de la imagen, en el deseo siempre renovado de poder tener encuentros presenciales, ¿no? La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido estos 2 días, 23 y 24 de febrero, con la presencia mayoritaria de obispos de manera presencial y con también la presencia de otros obispos de manera virtual a través de la videoconferencia. Han estado por primera vez en esta comisión permanente, por una parte, debido al fallecimiento de Monseñor don Juan del Río, a quien seguimos recordando con cariño. Por una parte, Monseñor José Manuel Lorca, que va a presidir la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales hasta la próxima Asamblea Plenaria, puesto que es la Asamblea Plenaria la que tiene que elegir al nuevo presidente de esta Comisión Episcopal, que presidía Monseñor don Juan del Río hasta el día 28 de enero, en el que falleció, como todos sabemos. También el fallecimiento de Monseñor don Juan del Río ha hecho que el arzobispado castrense haya estado representado en esta comisión permanente por su actual ordinario. La Asamblea Plenaria ha celebrado, la comisión permanente ha celebrado la Eucaristía por las víctimas de la pandemia COVID-19 en Europa, siguiendo una iniciativa del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que ha pedido que a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma, cada uno de los días de la Cuaresma, una conferencia episcopal de toda Europa celebre la Eucaristía por las víctimas de la pandemia en todo el territorio europeo, especialmente, pero cómo no, recordando a todas las víctimas en todo el mundo, ¿no? Así, el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omella, presidió la celebración en la que expresó que cuando nos reunimos aquí en esta casa tenemos siempre muy presentes los gozos y las penas de nuestro pueblo. En este tiempo de pandemia, tampoco nosotros, los pastores de la Iglesia, hemos sido ajenos al dolor de nuestros conciudadanos por la pérdida de tanta gente víctimas del coronavirus, entre ellos 2 obispos, Monseñor don Juan del Río, Monseñor don Antonio Algora. También tantos catequistas, tantos miembros de Cáritas, tantos capellanes de los hospitales, también presbíteros, religiosos, obispos, han padecido la pandemia. El presidente de los obispos quiso hacer extensiva esta oración también por los que han fallecido por otras causas ajenas al coronavirus y que durante este tiempo de confinamiento no han podido recibir la despedida merecida. Hoy recordamos a todos, creyentes o no, naturales de nuestra geografía hispana o venidos de otros lugares. Nos sentimos hermanos de todos y compartimos el dolor de todos sus familiares y amigos. Entrando un día en los asuntos que han constituido el motivo del diálogo, de reflexión, de alguna toma de decisiones en esta comisión permanente, los obispos han seguido trabajando sobre las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025 que esperamos aprobar en la próxima Asamblea Plenaria. En este caso, al tratarse en la comisión permanente de la presencia de los presidentes de las comisiones episcopales, se ha visto más lo que cada una de las comisiones episcopales aporta para, como subrayados a las líneas de pastoral y como propuestas de acción y de trabajo de las comisiones episcopales para este tiempo. También la Conferencia Episcopal ha empezado a trabajar después de que el pasado 10 de enero el Papa Francisco promulgase la Carta Apostólica en forma de motu proprio Spiritus Domini, que señala que
los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por el decreto de la Conferencia Episcopal puedan ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito, siendo además ahora abriéndose la doble posibilidad, por una parte, de que este ministerio, que hasta ahora solo se confería a los candidatos al diaconado y al presbiterado, pueda ser un ministerio estable, desvinculado del propio camino formativo hacia el diaconado o al presbiterado, y que puedan también ser convocadas a ser instituidas como lectores o acólitos las mujeres, ¿no? Esta misma carta establece la modificación del Canon 230, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico, permitiendo el acceso a las personas de sexo femenino al ministerio instituido del lectorado y del acolitado. La Conferencia Episcopal va a aprobar unos criterios para las diócesis, unas pautas de discernimiento para la convocatoria a estos ministerios, también de formación y también de expresar cuáles puedan ser las funciones que en el acolitado y en el lectorado se desarrollen, puesto que el hecho físico, podríamos decir, de la lectura en nuestras celebraciones ya se viene haciendo por personas, hombres y mujeres, bautizados sin necesidad de estar instituidos como tal, como lectores, o participan en la celebración litúrgica sin ser instituidos formalmente como acólitos. Por eso es importante que también se despliegue las funciones, las tareas, los encargos ministeriales que va a llevar consigo la institución del lectorado y el acolitado para bautizados, hombres y mujeres que no estén en la senda de la preparación al diaconado y al presbiterado. La Comisión Permanente ha recibido un informe sobre el estado actual de la tramitación de la ley de eutanasia y sobre todo de la propuesta de testamento vital que con motivo de la promulgación de la ley nosotros queremos extender y ofrecer a todos los ciudadanos, a todos los españoles, miembros de la Iglesia o no, que quieran hacer esta previsión, que por otra parte el propio proyecto de ley que actualmente está en el Senado de nuestras Cortes Generales prevé la posibilidad de que se realicen una declaración de últimas voluntades, de previsión en lo que se refiere a la posibilidad de la aplicación de la eutanasia o no, otros aspectos referidos a los cuidados paliativos. Entonces nosotros esto queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Hay que tener en cuenta que nuestra propia configuración autonómica del Estado y las competencias transferidas en materia de sanidad hace que las comunidades autónomas tienen una previsión del registro de últimas voluntades que estableciendo a veces criterios diferentes. Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y luego al mismo tiempo ofrecer unas indicaciones, unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas. También en esta comisión permanente hemos dialogado sobre el trabajo que vienen realizando las oficinas diocesanas para la protección de menores. Como saben ustedes, después de que el Papa Francisco estableció en su texto Vos Estis Lux Mundi la obligación de que se estableciesen estas oficinas y que en mayo pasado hubo de ser comunicado a través de la Anunciatura a la Santa Sede la constitución de estas oficinas diocesanas, en algunos casos oficinas metropolitanas para poder ayudarse las diócesis entre sí, pues hemos visto cuál ha sido la experiencia en estos meses y también hemos empezado a valorar la conveniencia de un servicio establecido aquí en esta casa, en la Conferencia Episcopal Española, que pudiera ser de coordinación, de ayuda, de ofrecimiento de recursos, de propuestas, también en contacto con las congregaciones religiosas para seguir avanzando en este deseo de prevenir todo lo que pueda tener con los abusos, de atender a las víctimas que pudieran ser víctimas de estos abusos y ofrecer también todo el servicio a las diócesis para poder abordar estas situaciones. También en esta comisión permanente hemos visto cuál era cómo iba la puesta en marcha
de los sistemas de cumplimiento, popularmente conocido con la expresión inglesa compliance, en la conferencia episcopal y en las diócesis. Los obispos han recibido una información sobre la necesidad de la puesta en funcionamiento de las políticas de cumplimiento en las diversas instituciones de la Iglesia. Don Juan Murguía, miembro del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE, ha explicado a los obispos las implicaciones que tienen estas políticas y el modo más adecuado de ponerlas en funcionamiento tanto en la conferencia episcopal como las diócesis. Hemos visto ya los pasos que hemos dado en políticas de buen gobierno, de transparencia, de protección de datos, y todo esto hay que recogerlo en un documento, el nombrar también una persona encargada de velar porque estas políticas de cumplimiento se cumplen. Algunas diócesis también ya han dado pasos en esta línea, pero sobre todo queremos en las próximas semanas, además de hacer el protocolo y la firma de un acuerdo de políticas de cumplimiento en esta sede de la Conferencia Episcopal Española, poder ofrecer a las diócesis españolas también unas orientaciones, unos criterios sobre cómo realizar este paso de políticas de compliance en nuestras respectivas instituciones. Esta comisión permanente también ha dialogado sobre la puesta en marcha del plan de formación de los seminarios. Se aprobó hace un año en la Asamblea Plenaria de marzo el plan de formación, luego ha sido en este curso, en el curso que comenzaba en septiembre pasado, cuando el plan de formación de los seminarios ha empezado a ponerse en práctica, con la generalización del curso propedéutico, con el ver los pasos para que las diversas etapas, discipular, configuradora, pastoral, pudieran hacerse. También la Comisión Episcopal de Clero y Seminarios nos ha ofrecido un cuestionario para ser trabajado en las provincias eclesiásticas para ayudarnos a poner en práctica con la mayor celeridad el espíritu y la letra del nuevo plan de formación, y también para ver la manera de la colaboración entre las diversas diócesis de las provincias eclesiásticas para llevar a cabo el plan de formación de los seminarios en sus diversas etapas. Las comisiones han informado también sobre diversos asuntos de su propio trabajo. Así, por ejemplo, la Comisión Episcopal de Educación y Cultura ha informado sobre los trabajos realizados en torno a la nueva ley de enseñanza, a la LOMLOE. Nos hemos felicitado por el nombramiento de la secretaria de la comisión, Raquel Pérez San Juan, como miembro del Consejo Escolar del Estado, y también hemos tenido conocimiento muy vivo, puesto que ha comenzado en esta misma casa, en este lugar desde el que les estoy hablando, con presencia y con una multitud de personas que a través de la pantalla han empezado el pasado martes un foro hacia el nuevo currículo de religión católica. Yo creo que ha empezado un foro como un ejercicio concreto de diálogo, que es lo que la Conferencia Episcopal siempre ha querido resaltar respecto a la nueva ley, echando de menos la falta de diálogo previo, pero queriendo también que en este momento de desarrollo curricular de la ley y luego de su aplicación en todas las comunidades autónomas, seguir expresando este diálogo. Ciertamente, yo creo que es una buena noticia decir que esta misma sala, desde la cual el portavoz de los obispos habla, haya sido un foro, un atrio para encontrarse personas de diversas sensibilidades. Por ejemplo, el próximo martes, y quiero agradecérselo, el secretario de Estado, don Alejandro Tiana, estuvo presente en esta misma sala, participando con el cardenal Bernasco, que hablaba desde Roma, participando con el propio presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y con los cientos, con los miles de profesores de religión que se han hecho presentes, al igual que otras personas interesadas en esta propuesta, haciendo un ejercicio concreto de diálogo y de ofrecer a la Iglesia como casa de encuentro, como atrio, de poder encontrarnos personas de diversas perspectivas, incluso en lo que puede ser la concreción, la aplicación de la enseñanza religiosa en la escuela, pero para poder encontrarnos, dialogar, llegar a acuerdos, cada cual tratando, por supuesto, también de defender lo que nos parece que son nuestros legítimos derechos, los nuestros y los de los padres que llevan a la escuela a sus hijos, para que la enseñanza religiosa, la enseñanza moral,
pueda aportar en esta hora, en este momento, en esta gran transición que estamos viviendo, en estos desafíos humanistas, poshumanistas, transhumanistas, la referencia de propuesta humanizadora, trascendente, espiritual y moral que la enseñanza religiosa en la escuela ofrece. La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado sobre los trabajos del Postcongreso de Laicos, sobre todo también en estos días estamos celebrando de alguna manera el aniversario del Congreso de Laicos que tuvo lugar en febrero pasado, después de la edición de la guía de trabajo y con diversas propuestas que se ofrecen a las diócesis para el trabajar, el impulsar el desarrollo de la vocación laical. Esta misma Comisión Episcopal y en el mismo ámbito de la vocación laical acoge la propuesta del Papa Francisco de celebración del Año de la Familia Amoris Laetitia que comienza el próximo 19 de marzo. La Comisión Episcopal ha informado de algunas de sus iniciativas y ha comprometido que en la próxima Asamblea Plenaria de abril nos ofrecerá un desarrollo de todas las propuestas que se van a realizar con motivo de este Año de la Familia Amoris Laetitia. También, como exige nuestro propio estatuto y los reglamentos, la Comisión Permanente ha aprobado el temario de la Asamblea Plenaria que se celebrará los próximos 19 al 23 de abril. También la Comisión Permanente ha realizado unos nombramientos, algunos internos de la Casa, de personas que que se han hecho cargo de diversos departamentos, como por ejemplo el padre Xavier Gómez García, dominico de la Orden de Predicadores, como director del Departamento de Migraciones, Gustavo Marcelo Ribeiro, presbítero de la Archidiócesis de Valencia, como director del Departamento de Pastoral del Turismo, don Antonio Javier Aranda López, laico de la Diócesis de Orihuela Alicante, como director del Departamento de Pastoral del Trabajo. El padre Francisco Rosselló Avellana, religioso de la Orden de la Merced, renovado como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria. También ha sido renovado como director del Departamento de Pastoral de la Salud el presbítero José Luis Méndez Jiménez, de la Archidiócesis de Madrid. Quiero resaltar especialmente la renovación en sus cargos del presidente y de la secretaria general de Cáritas, don Manuel Bretón Romero, laico del Arzobispado Castrense, presidente de Cáritas Española, y doña Natalia Peiro Pérez, laica de la Archidiócesis de Madrid, como secretaria general de Cáritas Española. Al hilo de ofrecer la renovación de estos cargos, la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Permanente, ha agradecido el trabajo y reconocido el trabajo realizado en el primer periodo en el que ellos han estado al frente de Cáritas Española y al mismo tiempo les anima en este momento de crisis económica, de desafíos sociales y de asistencia social y de acción caritativa a seguir impulsando el trabajo que Cáritas Española realiza a través de cada una de las Cáritas que tienen su sede en las diócesis, en cada una de las parroquias de la Iglesia en España. Finalizo con otros nombramientos, como el de doña Irene Martín Ureste, laica de la Diócesis de Zamora, como presidenta general de la Asociación Cristianos Sin Fronteras, don Santiago Ruiz Gómez, laico de la Diócesis de Calahorra, La Calzada, Logroño, como presidente del Movimiento Scout Católico, y don Álvaro Medina del Campo, laico de la Diócesis de Getafe, como presidente nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente. Además, se ha comunicado a la Comisión Permanente el nombramiento por parte de la Comisión Episcopal para la Liturgia de don Jesús Rosillo, presbítero de la Diócesis de Orihuela Alicante, como consultor técnico y asesor permanente de la Comisión. Se ha informado del nombramiento por parte de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida de don Víctor Gregorio Arellano como coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica. Muy bien, pues sin más estoy a su disposición
para responder a las preguntas que quieran hacer sobre los trabajos de la Comisión Permanente o sobre cualquier otro asunto de la vida de la Iglesia en España. Bien, habrán recibido también por correo electrónico la nota de prensa que acaba de leer el secretario y también está ya disponible en la página web. Para hacer preguntas hacemos como otras veces, levantáis la mano y os veo y así vamos dando paso. Laura, Daniele y voy dando paso uno tras otro. Primero Laura, luego Laura Ramírez, ¿vale? Y así reanuda el audio. Buenos días, ¿me escucháis? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Vale, bueno, mi pregunta va sobre la ley de eutanasia. Saben que hoy la Comisión de Justicia del Senado va a aprobar las nuevas enmiendas que ha propuesto algunos partidos, entre ellos el PSOE, a la regulación de lo que ellos llaman el nuevo derecho a morir. Y quería saber si temen que esta ley se convierta en un coladero, teniendo en cuenta que entre los requisitos para acceder a la prestación de ayuda a morir, como denomina la ley a este nuevo derecho individual, baste con sufrir una enfermedad grave, incurable o un padecimiento grave y crónico. Si esta definición tan amplia, digamos, de los requisitos para poder acceder al nuevo derecho a morir podría convertirse en un coladero, ¿no? Ciertamente la ley en su primera redacción ya suponía para nosotros una gran preocupación y sobre ella nos hemos pronunciado de manera reiterada, incluso antes de la propia tramitación de la ley. La Conferencia Episcopal ha sacado, como saben, un documento sobre estas cuestiones del final de la vida y sobre la buena muerte, ¿no? Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir, sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, puesto que un sujeto en el ejercicio de su propia libertad puede incluso decidir acabar con su propia existencia, nos preocupa sobremanera, ¿no? Más aún si además unimos este tipo de propuestas sobre la ley de eutanasia sobre otras que en definitiva tienen la misma mirada antropológica, la misma comprensión de la autodeterminación desvinculada de lo que significa la pertenencia a un pueblo, la pertenencia a una red de relaciones y sobre todo el significado de la vida, que es un don que acogemos y ese don, al que en principio nadie tenemos un derecho previo, sino que recibimos, que luego es verdad que fundamenta todos los derechos y que se convierte también en un derecho a que esa vida sea respetada por terceros, pues creo que estas perspectivas de ampliación no hacen más que agravar la calificación negativa que ya la propia ley en sí nos merecía. Vale, ahora Laura Ramírez y luego tenía la mano Sol de La Sexta, después José Beltrán también, Jesús Bastante. Por ese orden os iré dando paso. Laura. Buenos días. Sí. ¿Me escuchan? Buenos días. Yo quería preguntar, en primer lugar, las oficinas, me imagino que han trasladado ahora esa información, o sea, las diócesis, la información sobre las oficinas de protección a menores. Quería saber cuántas denuncias se han recibido en estas oficinas en estos primeros 8 meses de funcionamiento. Y también sobre esa oficina más central que están pensando en poner en marcha en la sede de la Conferencia Episcopal, pues cuáles van a ser exactamente sus funciones y si se plantean llegar a dar indemnizaciones a las víctimas como otras conferencias episcopales como la alemana, etcétera. Y también quería preguntarles, y de cara al próximo, además, 8M, ¿no?, del Día de la Mujer, precisamente los obispos alemanes han elegido a una mujer como su secretaria general. Quería saber si en la Conferencia Episcopal Española también están abiertos a estos cambios y a dar más responsabilidades a mujeres. Gracias. Muy bien, son varios asuntos. Respecto a
En las oficinas, en este tiempo, el número de denuncias sobre casos nuevos ocurridos en este año o sobre casos antiguos recibidos ahora en las oficinas, pero de asuntos que todavía incluso no hubieran prescrito, han sido muy pequeñas, ¿no? En realidad las denuncias yo creo que han sido sobre 7 u 8 casos. Luego ha habido la llegada a las oficinas de otras personas que han querido expresar su situación, la vivencia que han tenido y que, como dice don Miguel García Baró, presidente de Repara, en una entrevista que concede a la revista Eclesia en esta semana, las víctimas de abusos quieren que la Iglesia que las hirió las reciba y las consuele, como primer reclamo de indemnización, podríamos decir, ¿no? Una indemnización de acogida, de reconocimiento de los hechos ocurridos y de querer asegurar también que la propia Iglesia es consciente de esta situación y mira hacia adelante. Yo creo que ayer, cuando la Fundación ANAR nos presentaba el resultado de su trabajo exhaustivo a través de miles de llamadas telefónicas de relación con personas que habían sufrido abusos, nos hacen caer en la cuenta de que esta problemática sigue siendo una problemática muy grave en la sociedad española. Cuando la Fundación ANAR en este estudio dice que en los últimos 12 años, y especialmente en los últimos 6, han crecido de una manera extraordinaria los abusos en la sociedad española y fundamentalmente en el ámbito de la propia familia, esto nos ha de preocupar a todos. En ese mismo estudio, al hablar de lo referido a estos 12 últimos años, se habla de que en esos diálogos mantenidos con más de 6.000 víctimas, el 0,2% eran sacerdotes. Es decir, de todos los casos supuestos en estos 12 años, han sido 12 personas en 12 años, que nos parece especialmente grave, pero que queremos también que se sitúe en el contexto de lo que supone este fenómeno. Nosotros creemos que en estos mismos 12 años la Iglesia ha realizado un gran esfuerzo, impulsados por el Papa Francisco, ya en este arco de 12 años, impulsados por Benedicto XVI, luego especialmente por el Papa Francisco, luego las congregaciones religiosas y las diócesis hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, para que, aunque los números sean muy reducidos, reconocer la gravedad de cada número, de cada persona, de cada víctima, y asumir además como preocupación propia no solamente la situación de los abusos de clérigos o de personas vinculadas singularmente a la vida de la Iglesia por consagración o por una missio canónica que hayan recibido como profesores de religión o como otra encomienda, sino cómo no vamos a preocuparnos de toda la situación general. El mismo Miguel García Baró, en la entrevista que concede a Eclesia en esta semana, nos dice que Repara, la oficina de la Diócesis de Madrid, ha atendido en este 2020 a 75 casos, de los cuales 35 se refieren al ámbito intrafamiliar, 13 a un ámbito laical de la sociedad, incluso sin tener relación con la Iglesia, pero sabiendo que la Iglesia tenía una oficina, han acudido a ella, aunque no fuera para denunciar a ningún clérigo, puesto que el abuso no había sido de un clérigo, sino de una persona de confianza, un compañero, alguien de su propio ámbito familiar. Han atendido también desde estos 75 casos, 13 relacionados con la vida consagrada y 9 al clero diocesano, que han venido además de diversos lugares de España. No de denuncias nuevas de este año, sino en muchos casos de querer expresar lo que había ocurrido en tiempo pasado. Es decir, yo creo que nosotros podemos decir con pena que estamos ante un grave problema social, con vergüenza de que en este grave problema social hemos participado personas consagradas, pero también con ánimo y con esperanza de que en este último tramo los propios datos realizados por agencias externas a la propia vida de la Iglesia reconocen que el número de personas vinculadas institucionalmente a la Iglesia que han causado abusos es muy pequeño
y que por otra parte las medidas puestas en marcha, que siempre pueden mejorarse, que siempre pueden avanzar en la manera de atender a las víctimas y de prevenir los abusos, han sido seguramente muy por encima de la media de otros ámbitos o sectores que en este tipo de estudios se nos dice que están afectados por las cuestiones de abusos. En la cuestión de las indemnizaciones, nosotros hemos insistido repetidas veces que, por supuesto, estamos dispuestos al reconocimiento de las indemnizaciones que los jueces establezcan, que estamos dispuestos en las conversaciones personales a acoger la primera indemnización. Vuelvo a leer lo que contesta Miguel García Baró. Las víctimas de abusos quieren que la Iglesia que las hirió las reciba y las consuele. En la medida en que haya necesidad de trabajos de terapia, de acompañamiento y demás, estamos dispuestos a abordarlo. No como un criterio general, no con el establecimiento de un fondo abierto, sino desde la relación personal y personalizada con cada una de las personas que puedan estar en estas situaciones. Yo creo que muchas veces, ayer mismo, cuando un diario de tirada nacional hablaba de las dos noticias y las ponía en la misma página, hablaba por una parte de los casos desde las respuestas dadas por las diócesis, en una mezcla de casos nuevos, de casos antiguos, y como en una permanente expectativa, perdonen que se lo diga, yo tengo un poco la impresión en el diálogo con muchos de ustedes a lo largo de estos meses que hay como una especie de plantilla en los medios que viene a decir lo siguiente: si en otros lugares de Europa han aparecido en los estudios realizados en estos últimos años un 4% de personas, de sacerdotes, de clérigos, en que han estado implicados en las cuestiones de abusos, en España también tiene que ser un 4%. Y si ustedes reconocen solo un 0,2, es que están ocultando el 3,8. Pues no es así. Es que quizás en la propia sociedad española, por la misma manera de vivir la cercanía de los clérigos, de los sacerdotes en la vida parroquial, por su relación con el pueblo, por su forma misma de vivir, en muchos casos acompañados por la propia familia, por el estilo de los seminarios, bueno, pues quizás es que el número de abusadores eclesiásticos ha sido menor, lo cual, insisto, no disminuye la gravedad, no disminuye la necesidad de hacer un esfuerzo por erradicarlo, pero situadas las cosas en su plano y teniendo que hacer una mirada más abierta para reconocer el grave problema social. El mismo estudio de la Fundación ANAR dice que en este año de pandemia, desgraciadamente, los abusos han crecido y singularmente en el ámbito familiar. Es aquí donde yo creo que tenemos todos que poner un esfuerzo grande. A mí me alegra ver que también a las oficinas creadas en las diócesis están llegando personas, no por cuestión de denunciar a un sacerdote, sino que para poder expresar su situación de abuso vivido en otros ámbitos y querer ver de qué manera la Iglesia también en este campo puede ser hospital de campaña, puede ayudar. Respecto a la cuestión de la mujer, yo mismo acababa de hablar en la información de una mujer, Raquel, la directora de Educación, que está teniendo un papel tan importante en favorecer el diálogo. Hablamos también de que la Universidad de los Obispos de España, la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene una rectora, que en esta casa estoy viendo ahora la directora de Eclesia, Silvia Rozas, que hay muchas, seguramente, no seguramente, seguro, podrían ser más las mujeres que tuvieran responsabilidades eclesiales. Pero yo creo que el papel de la mujer en la Iglesia no se juega porque una mujer sea o no secretaria general de la conferencia. Evidentemente podría serlo, puesto que no se precisa ser obispo para realizar esa tarea de secretario general de la conferencia. Pero creo que no es esa la clave de decir, es verdad que es algo especialmente simbólico. También podríamos pensar que en vez de este señor, querido Joséchu,
que quien fuera portavoz o director de la oficina de comunicación fuera una mujer. Eso podría ser, y seguramente en un futuro de la vida de la Iglesia será así, pero no por una política de cuotas, no por ganarse una bandera, sino porque en el discernimiento sobre la manera de hacer las cosas veamos que es algo que es oportuno. Vale, teníamos a Sol de La Sexta que tenía... Ya puedes hablar. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien con la mascarilla? Acabamos de conocer una lista con 35.000 propiedades inmatriculadas por la Iglesia en España desde 1998. Queríamos saber si han negociado ustedes esta lista con el Gobierno, en el sentido de si se ha pactado una revisión previa antes de hacerla pública para ver si esos bienes estaban correctamente inmatriculados o no. Y queríamos saber por qué la Iglesia inmatricula bienes como bares, restaurantes, parques o campos de fútbol. Gracias. La Iglesia ha inmatriculado los bienes que tiene conciencia de que son suyos. Es decir, la inmatriculación es un instrumento declarativo que no supone un método de adquisición de la propiedad, sino que declara, para ser protegido ante terceros, que ese bien, a la hora del comercio con esos propios bienes, pues hay un registro público. Es decir, la publicidad de la inmatriculación no se ha hecho ahora con motivo de ofrecer la lista, puesto que todos los registros de la propiedad son públicos. El proceso de inmatriculación, que a veces esto no se recuerda, pero además del certificado del secretario canciller de un obispado, era preciso llevar una certificación catastral. Es decir, que ya en el catastro figuraba ese bien como vinculado a la Iglesia. De tal manera que si el registrador de la propiedad, si no coincidían la certificación del secretario canciller de una diócesis y el certificado catastral, antes pedía que se pusiera en orden el certificado catastral, lo cual ya supone el pedir a quien tuviese en el catastro ese bien puesto a su nombre, llegar a un acuerdo previo. Yo lo recuerdo incluso de las propias tramitaciones en la diócesis de Valladolid. Yo creo que el procedimiento establecido del 98 al 2015, en primer lugar, no fue la ley del 98 la que estableció el certificado del secretario de las diócesis para autentificar la posesión de un bien, sino que estaba establecido desde el año 1861, después de las leyes desamortizadoras, cuando se pone en marcha el registro de la propiedad. Y hay un deseo, como es una institución nueva, el registro de la propiedad, que las dos instituciones que más bienes tenían en España en el siglo XIX, que eran el Estado y la Iglesia, pudieran agilizar la manera de registrar sus bienes, en un deseo de que el registro verdaderamente recogiera los bienes, las fincas, los inmuebles que existen en el territorio español. Esto ha costado mucho tiempo, no solo en el ámbito de la Iglesia y del Estado, sino de tantas familias, de tantos propietarios. Eso se ve muchas veces a la hora de los testamentos en las propias familias. Esto no lo modifica ninguno de los gobiernos desde el año 1860 hasta el año 2015. La República mantuvo el sistema de certificado. Lo que ocurría es que los templos eran considerados bienes extra commercium, y al ser considerados bienes extra commercium no era necesario registrarles. Algunos, al decir no es necesario registrarles, interpretaban está prohibido registrarles, otros no. Por eso, antes de 1998, la Iglesia ha inmatriculado muchos de sus bienes. En otros casos ha sido solo en este periodo de 1998 al 2015. De los 34.000 bienes, por el sistema de certificado han sido 30.000, porque los otros 4.000 había otro título para poderlo hacer. Y además se han ofrecido 2 años después de cada inmatriculación para que entrase en vigor la protección registral. Con todo, puede haber algunas
asuntos que se han hecho mal. Por ejemplo, en el listado de Valladolid aparecen 2 ermitas de Medina del Campo que ya el Arzobispado de Valladolid y el Ayuntamiento de Medina del Campo había llegado al acuerdo hace años de que esas ermitas fuesen inmatriculadas por el Ayuntamiento y no por el Arzobispado. Y sin embargo, todavía hoy aparecen en ese listado. Es decir, que puede haber algún tipo de error. Puede también darse la situación de algún bien de dominio público, porque los bienes de dominio público son imprescriptibles respecto al paso del tiempo y el valor que puedan tener las inmatriculaciones o otros actos. O puede que cualquier otra persona o institución pudiera decir tenemos mejor derecho. Evidentemente lo que la Iglesia ha manifestado y había manifestado a las autoridades gubernativas en vicepresidencia del Gobierno, que cómo no, si aparece alguien con mejor derecho, poderlo dialogar. Pero lo que la Iglesia ha hecho es podría decir, un sistema de colaboración para que el registro se pusiera en marcha y luego el catastro que comienza con el Marqués de la Ensenada en el siglo XVIII, pero que solo se desarrolla en España el catastro en los años 80, es el gobierno socialista de Felipe González el que organiza el catastro urbano tal como le conocemos hoy. Y ha sido en diversas normativas de los años 80 y primeros 90 cuando el catastro se informatiza, se desarrolla espléndidamente. Y hay un deseo de que catastro y registro coincidan. Por eso, como un instrumento de política legislativa para que catastro y registro coincidan, se arbitra el método extraordinario del 98. No extraordinario en cuanto al certificado, que existía desde el siglo XIX, sino en el que ya pudiesen los templos inscribirse y otros bienes de la Iglesia que no se hubiesen inscrito. La mayoría de los bienes inscritos son templos. Son casas rectorales, que decimos nosotros, casas donde viven los sacerdotes, cementerios o antiguos cementerios. Y fíjense que de los 34.000 bienes, 17.000, que son la mitad, están en Castilla y León y en Galicia. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de organización parroquial de Castilla, León y Galicia tiene una presencia en el mundo rural extraordinario. Muchas de las parroquias de Galicia o parroquias de Castilla y León tienen dotaciones de pequeñas fincas para el sustento de la propia parroquia, cuando no existían otros métodos. En muchos casos son fincas muy pequeñas. También la Iglesia a lo largo de los siglos ha recibido y sigue recibiendo, gracias a Dios, herencias, legados, que una vez que se reciben, fiel a esta política legislativa de que catastro y registro coincidan, pues hemos hecho lo que las propias administraciones civiles nos han pedido. Ahora se ha publicado la lista en su conjunto y con la publicación de la lista una reactivación quizás de procesos que en la mayor parte de los casos han sido ya dialogados y resueltos en cada una de las diócesis, en cada uno de los pueblos, en cada una de las parroquias, sobre bienes que pudieran estar en conflicto. Ha sido un ejercicio de colaboración que responde a algo que la Constitución española dice respecto a la importancia de la colaboración entre los poderes públicos e instituciones privadas, como puede ser la Iglesia, a la hora de la catalogación, el registro, el mantenimiento y el uso de los bienes de valor histórico artístico. Artículo 46 de la Constitución española. Muy bien, tenía la mano levantada también José Beltrán. Íñigo, te veo. Entonces, José Beltrán, Jesús Bastante, Íñigo Domínguez. 3 preguntas. Una sencillita, a raíz de lo que ha comentado de las indemnizaciones. Entiendo, para confirmar, que no habrá un fondo como tal para atender a las víctimas de abusos, pero sí que se establece la posibilidad de que en un tú a tú, como ya han hecho, claro, como se ha manifestado en algunas congregaciones, que se resuelva si hay que compensar y para acompañar en cuestiones psicológicas o en cualquier otro tipo de daño que hubiese sufrido esa persona, ¿no? Confirma que es así. Sí, claro. Se trataba de que tanto si hay responsabilidad penal y civil subsidiaria establecida por un juez, pues cómo no hay que responder como cualquier otro, pero además
en situaciones en las que no haya sentencia judicial, pero que en el diálogo concreto con las personas en su propia situación, pues sea preciso cualquier tipo de ayuda, a eso se realiza, claro, cómo no. Vale, pero yo creo que para eso no hace falta la dedicación de un fondo predeterminado. La otra que es cortita, bueno, o las dos ya seguidas. Se habla de servicios, ¿no? De ese servicio que se va a establecer desde la Conferencia Episcopal, que también lo ha preguntado Laura. No sé si eso va a tener forma de comisión, si sería, por tanto, una comisión nacional, que hasta ahora no lo había, o de oficina nacional o tal que aglutine. Y, por otro lado, sobre las inmatriculaciones, si han recibido, porque durante a raíz de la publicación del informe, sí que de distintas asociaciones, gobiernos autonómicos y algún ayuntamiento han anunciado la intención de quejas, de denuncias por la justicia civil. No sé si ya han recibido alguna o si creen que es solo un movimiento mediático que luego no se va a traducir porque no hay mucho margen de maniobra. Respecto de las oficinas, y lamento que lo había preguntado Laura antes y no lo había contestado, es verdad. Nuestra idea no es establecer en la Conferencia Episcopal una oficina análoga a las de las diócesis, porque para eso las diócesis ya las tienen, para eso las congregaciones religiosas ya las tienen y diversas instituciones de la vida de la Iglesia. Lo que nosotros, como es propio de la Conferencia Episcopal, quiere ser un servicio de coordinación de la vida diocesana y también de otras realidades de la vida de la Iglesia, fundamentalmente de las congregaciones religiosas, y un servicio de ayuda, de ofrecer recursos. Ayuda que es a veces ayuda de tipo jurídico, ayuda que puede ser ayuda desde el punto de vista de la comunicación, ayuda desde el punto de vista de programas formativos, de poner en marcha lo que pueda ser todo lo que tiene que ver con la prevención. Hay que tener en cuenta que la realidad de las diócesis es muy diferente. Yo he citado esta mañana repetidas veces a la oficina, entre comillas, de Madrid, que es algo mucho más que una oficina de recibir informaciones. Pero claro, hay diócesis muy pequeñas en España, que sus posibilidades de poder ofrecer un tipo de servicios como los que ofrece Repara en Madrid no son posibles, ¿no? Pero sin embargo, como les está ocurriendo ya a los de Repara, que vienen lugares, personas de otros sitios, pensamos que la Conferencia Episcopal puede hacer este tipo de servicio, de poner en relación unas oficinas con otras y luego, igual que hacemos en otros campos, es decir, que aquí en esta casa pues se reúnen los delegados de catequesis o se reúnen las personas que llevan la administración económica de la vida de las diócesis y desde aquí tratamos de coordinar, de servir y de ofrecer recursos comunes que se nos pidan desde unos sitios y otros, es decir, desde un genuino principio de subsidiariedad aplicado en el funcionamiento de la vida de la Iglesia. Vale. Respecto de las inmatriculaciones, perdona, José, las posibles, digamos, dudas, aclaraciones o petición de cambio en las inmatriculaciones actuales, lógicamente ha de hacerse en cada una de las diócesis. Y no solo diócesis, hay que pensar que en España hay casi 40.000 instituciones que podrían haber inmatriculado. Hay 23.000 parroquias en España. Hay centenares de comunidades de religiosos y religiosas. Hay 10.000 asociaciones. Hay montones de cofradías y muchas de las cofradías históricas tienen la sede de la cofradía, tienen un templo propio de la vida cofrade, es decir, que hay que decir de los montones de instituciones de enseñanza, es decir, que posibilidades hay grandes. Muchos de esos bienes no se han inmatriculado de esta manera. De hecho, en ese mismo periodo, de 2008 al 2015, hay 4.000 y pico bienes que se han inmatriculado por los procedimientos habituales establecidos. Un expediente de obra nueva o la escritura de un testamento, los medios normales que a partir del 2015 la Iglesia española tiene que seguir en cualquier caso para cualquiera de sus bienes, sean históricos o sean recientemente adquiridos o recibidos en donación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que me ha llegado a través de los propios medios de comunicación que hay algunas organizaciones que el sentido de esas mismas organizaciones ha tenido que ver con un planteamiento crítico de todo el proceso inmatriculador, que han hablado de esto. Me consta también que hay ayuntamientos que a la hora de salir el listado están queriendo repasar
para ver lo que ocurre. En todo caso, los registros de la propiedad son públicos y el catastro también lo es. Y cualquiera, sobre todo de instituciones públicas, pueden acceder incluso de manera informática al catastro y ver lo que cada certificación catastral dice de los bienes. Jesús. Sí, hola, buenos días. Me alegro de veros a todos también. A ver si pronto nos podemos ver de verdad. Los compis me han quitado casi todas las preguntas, pero aún así inventaré un par de ellas. No se preocupe, don Luis. Una rápida, una apreciación simplemente. Ha dicho usted que tenía un poco la impresión de que hay una especie de plantilla en los medios que viene a decir que si en otros lugares de Europa, respecto a los abusos, han aparecido un 4% de sacerdotes y aquí un 0,2%, pues que están ustedes ocultando el resto. Claro, a mí se me ocurre que hay una sutil diferencia, que es que en la mayoría de esos casos los datos los sabemos porque las conferencias episcopales realizan informes que presentan después en sociedad y ustedes no lo hacen. Entonces, no es que pensemos que estén ocultando el resto, es que a lo mejor pensamos que nos están ocultando todo, porque no nos dan ningún dato. Entiendo que tal vez, y esa es la pregunta, no se plantea realmente la conferencia episcopal o a través de muchas de sus universidades o de centros de estudios un estudio general sobre la realidad de los abusos para que quede clara esa realidad. Y si es un 0,2, alegrarnos todos de que el número es mismo, aunque como usted bien ha dicho, son pocos. En cuestión son demasiados, quería decir. En cuestión de las indemnizaciones tampoco lo entiendo. Claro, otras conferencias episcopales también han establecido un fondo general, porque una cosa es pagar cuando te obliga la ley, evidentemente, como cualquier hijo de vecino, pero como usted sabe, hay multitud de casos que no llegan al proceso judicial real y sí se llevan a cabo en instituciones eclesiásticas o sí se conocen, y hay una serie de indemnizaciones que sí se podían aportar. De ahí es el razonamiento de otras conferencias episcopales para establecer un fondo general. Quería que me comentara un poquito de esto y luego dos cositas muy telegráficas. Una, ¿se ha puesto en contacto con ustedes el gobierno para retomar esa negociación del modelo fiscal tan cacareado después del tema de las inmatriculaciones? Y solo una duda que me lleva reconcomiendo unos cuantos meses. ¿Silverio Nieto sigue estando a sueldo de la conferencia episcopal? ¿Sigue siendo ¿Quién, perdón? Silverio Nieto. Sí. Gracias. Empezando por esto último, sí. La anterior pregunta, yendo hacia atrás, el camino de diálogo con el Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia del Gobierno, sigue abierto. Nos habíamos marcado una pauta y esta primera pauta era esta cuestión de las inmatriculaciones que ha quedado resuelta, y ahora el siguiente paso, que está en nuestra propia mesa, tiene que ver con el régimen fiscal de la Iglesia en general, no solo con el régimen fiscal de los bienes inmatriculados, sino con el régimen fiscal, y ahí continuaremos. Nosotros también insistimos que nos gustaría hablar de otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, en esta misma comisión permanente, al hilo de hablar de la ley de eutanasia o de la LOMLOE o de la reforma de la ley del aborto o de las leyes que tienen que ver con la comprensión de la persona, con las diversas formas de entender el sexo y el género, no ha podido menos que salir al aula de la comisión permanente el texto publicado en el diario El Español del ministro de Cultura, no como ministro de Cultura, sino como miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE sobre la comprensión de la laicidad por parte del Partido Socialista. Claro, uno va leyendo todos los asuntos que repasa esa carta y que pone en relación con la laicidad, y todos son estos que constituyen una agenda legislativa. Uno dice, pues si esta es la forma de entender la laicidad y la neutralidad del Estado, cuando luego a través de todas las propuestas legislativas se va en una determinada comprensión de la misma, a nosotros también nos gustaría hablar de esto, con el Gobierno, como afortunadamente en algún aspecto se está pudiendo hablar con el Ministerio de Educación, o como en otros casos relativo con las migraciones
o temas de seguridad social o de ingreso mínimo vital, se está pudiendo tener relación con el ministerio correspondiente. Pero estas otras cuestiones que tienen que ver con la propuesta cultural, con la manera de comprender la existencia y que están muy en el terreno de lo que significa el anuncio y la vida de la Iglesia, tenemos una dificultad muy grande para poder dialogar sobre estas cosas, lo cual no quiere decir necesariamente ponerse de acuerdo en todo, pero sí poder contrastar opiniones. Volviendo al asunto de los abusos, cada una de las diócesis ha tratado de hacer, como igual que las congregaciones religiosas, de una u otra manera, ha tratado de hacer un esfuerzo por ver cuál es su historia. Pero en este tipo de asuntos, y reconozcamos lo que es nuestro mayor mea culpa, en la forma como muchas veces se han vivido, que es mirando para otro lado, no suelen quedar en los archivos documentación, ni suele haber muchas pruebas a la hora de vivir, sino el testimonio de las personas. En este sentido, la apertura de las oficinas de información. Yo he hecho hoy referencia al estudio de la Fundación ANAR y he hecho referencia a los medios de comunicación social. Nosotros deseamos la colaboración de fundaciones como esta y deseamos la colaboración de los medios de comunicación social, pero colaboración a la hora de buscar juntos las cosas que puedan estar escondidas. Pero luego cada cual, incluso de lo que ha sido recibido a través de algunos medios de comunicación, el propio medio dice, no, esta es información mía y tengo confidencialidad a la hora de poderla plantear. Es decir, que en esta colaboración ante un problema tan grande que afecta a la Iglesia, en pequeña medida, pero en gravísima medida, digo los dos adjetivos a la vez, y que afecta a la sociedad española, pues yo creo que estamos todos por ver cómo colaboramos. Respecto al fondo o no fondo, lo importante es que hay un deseo de atender a las víctimas en todas las dimensiones posibles y un compromiso. Para eso no es preciso establecer un fondo, porque aunque se establezca o no, a la hora de la verdad, para ayudar la propia Iglesia, para ayudar a las víctimas, ya sea de manera económica o de otra manera, ha de acudir a los recursos que tiene, sin necesidad de fondos específicos. Estudio general, nosotros no hemos encargado un estudio general. Es verdad que el hecho de querer ahora recabar la información de las oficinas nos irá dando pauta. Es decir, que nosotros vamos haciendo un trabajo. Por otra parte, la propia Congregación para la Doctrina de la Fe, en lo que se refiere a los asuntos que han llegado por denuncias y que ha tramitado la propia Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene una serie de datos que todavía no son públicos y que en la medida en que la propia congregación les haga públicos, pues nos van a ayudar a todos a este tipo de estudios que podamos realizar. Íñigo Domínguez. ¿No te oímos? Espera un segundo y yo no te oímos. A ver, ¿ahora? Habla Íñigo. No. No te estamos oyendo. A ver, ¿ahora? Así. Okay. Bueno, hola a todos y, bueno, como todos siento que no podamos vernos en persona. Y Subimos ¿no me un poco oye? aquí el audio en la sala. A ver. Sí, es que yo apenas oigo, sí. A ver. ¿Ahora me oye ahora mejor? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, buenos días a todos y como ya han dicho, siento que no podamos vernos todos en persona, pero bueno, en esta situación hacemos todos un esfuerzo y yo también se lo agradezco que hayan organizado esto. Yo quería preguntarle también por alusiones directas a mi medio, que es El País, por el tema de los abusos, porque, bueno, usted ha dicho que echa de menos o que ve a veces una especie como de prejuicio o de precondicionamiento en los medios de que dan por sentado que aquí tiene que haber muchísimos casos porque en otros países ha habido, que estoy de acuerdo con usted que no tiene por qué, o sea, cada realidad es distinta, ¿no? Pero claro, usted ha citado ahora el estudio de ANAR o hay otros estudios, pero la duda es que cómo saben ustedes si son pocos o son muchos o no lo sabe nadie. Entonces, lo primero es saber de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ni ustedes mismos están en condiciones de saberlo, o si están en condiciones, no lo sé. Por eso mi primera pregunta es
si saben ya cuántos casos han tenido en España en las últimas décadas. Es algo que les hemos preguntado ya desde hace años, no es de ahora. Entiendo que hace 3, 4, 5 años, 2 años, 1 año, no pudieran contestarlo, pero ha pasado ya muchos años de este problema, ¿no? Entonces, ¿saben ya cuántos casos hemos tenido en España? Porque eso es lo primero, ¿no? La siguiente pregunta, también por lo que decía respecto a colaboración de los medios, ¿no? Nosotros si preguntamos si hay colaboración, pues nos pueden responder, ¿no? Respecto a las oficinas de atención a las víctimas que han abierto, ha dicho, no sé si he entendido bien, pero que eran como 8 o 9 casos. No coincide con los datos que tenemos nosotros, quizás se refiere solo a Madrid, no lo sé, porque nosotros hemos preguntado cómo sabe todas las diócesis y al menos la mitad nos contestaron y salían más, ¿no? Entonces no sé si en esta reunión cada oficina ha dicho lo que tiene y tienen ya un número total exacto de las denuncias recibidas, ¿no? Y por último, respecto a que no hay un estudio todavía general y, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? No sé si en este servicio de coordinación general del que se está hablando, no sé si desde la Conferencia Episcopal se plantean pues, impulsar una investigación general, que la propia conferencia seguramente no puede hacer porque cada diócesis es autónoma, pero lo puede proponer y llamar a las diócesis a hacerlo y que las diócesis le sigan. Entonces, esta capacidad de liderazgo sí la tiene. De hecho, en otros países como Francia o Alemania ha sido así, ¿no? Entonces, eso lo puede hacer. Quería saber si tiene pensado hacerlo, ¿no? Porque al final el Papa dijo hace 2 años, ¿no? En ese discurso que hizo a la curia en Navidad, dice que la Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva. Todo esto. Claro. De forma objetiva son números. Entonces, lo que pedimos es eso, lo que le acabo de preguntar. ¿Saben ya cuántos casos tenemos en España? ¿Cuántos en las últimas décadas? Puede ser 1, ojalá, o ninguno, muchísimo mejor, o 100, o 1000, o no lo sabemos. Pero es que por ahí tenemos que empezar y todavía estamos en eso, que ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esos datos le pido, ¿no? ¿Cuántos casos hemos tenido en España? ¿Cuántos casos se han denunciado en las oficinas en este último año? Y si van a hacer una investigación. Muchas gracias. Gracias. Yo no lo sé, los casos en conjunto de España, porque nosotros incluso la información que podríamos tener son las que se refieren a las oficinas de las 70 diócesis. Pero luego está toda la realidad de la vida religiosa que, en lo que supone la historia de la vida española en estas últimas décadas, muchos de los casos, incluso que han salido a la luz, han tenido que ver con internados con los colegios que fundamentalmente están en la vida religiosa, en el caso de las diócesis los seminarios, pero fundamentalmente, mayoritariamente, los internados son llevados por religiosos en España, ¿no? Han sido llevados porque ahora internados hay bastante menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la hora de poder responder, porque cuando salen los números a los medios de comunicación social, salen igual de la vida religiosa, de la vida de las diócesis o de otro tipo de instituciones. En ese sentido, el recoger todos esos datos, por eso una de las posibilidades de un servicio que pueda ayudar a coordinar y servir puede ayudar a este aspecto. Nosotros lo que sí podemos saber ahora es de lo que se habla de las oficinas. Yo cuando he mencionado antes el número de 8 en este año tenía que ver a lo que desde las oficinas se han recibido como casos nuevos de este año, que algunos han sido solo murmuraciones, como dice uno de los informes de una de las oficinas, pero que ha dado pie a abrir una investigación, y en otros casos, bueno, pues como nuestros propios protocolos dicen, cuando hay una mínima verosimilitud de que la denuncia tiene fundamento, pues inmediatamente hay que comunicarlo a las autoridades civiles, ¿no? Otra cosa es que a las oficinas, como ya he dicho, hayan llegado casos de tiempo pasado. En la mayor parte, por lo que las oficinas nos han comunicado, no tanto con el deseo de abrir una denuncia, sino con el deseo de ser escuchados, de ayudar a tomar conciencia de la realidad de este fenómeno, ¿no? Entonces, digo, para distinguir los números, que es complicado, incluso hablando de la propia columna de ayer de su periódico, pues a la hora de decir casos nuevos, no es
no termina de aparecer con claridad qué es lo que entendemos por nuevo, si es un caso de abuso que se ha producido en este año o es nuevo en el sentido de que algo que ha ocurrido hace 10 años lo conocemos ahora como nuevo, o vienen a las oficinas casos que ya incluso han salido en los medios de comunicación de unos sitios y otros. Esto para tratar de responder con la objetividad a los que nos pedía el Papa. Es cierto que es importante, claro, los números, pero es importante que los números no aparezcan repetidos en varias casillas, ¿no? Sino que tengamos la oportunidad de saber qué nombre y apellido hay detrás de ese número. Lo digo no para que tenga que aparecer en los listados esto, ¿no? Sino saber qué rostro hay detrás de cada número y ver a qué momento, a qué circunstancia, a qué tiempo obedece. Pero siempre desde el deseo de querer ayudar a una prevención cada vez mayor y a una atención a las personas que han sufrido este tipo de abusos, ¿no? Pero entonces no me puede decir el número total de los casos nuevos. Ahora. Sí, perdón. No, entonces no me puede decir el número. Es que no lo sé, es que honradamente no lo sé. Pero las oficinas no les han dicho en total, las 70, cada una ha recibido 2 denuncias, 5 denuncias, 10. Sí, ya lo he dicho, 8 denuncias este año. Pero si nosotros hemos hablado con 32 y salen al menos 24 denuncias. Bueno, porque ha habido otro tipo de casos que han llegado de situaciones anteriores, pero no formalmente como una denuncia. Bueno, quiero decir... Y luego, además, puede también ocurrir que aparezcan casos que no están en las oficinas diocesanas, que aparezcan en la vida religiosa. ¿Qué le voy a decir? Pues si me dicen los casos nuevos son 8 o 9. Nuevos que son denunciados en el momento actual, es decir, que han sido recientes. Pero ¿y todos los demás cuántos son en total? Porque si son nuevos, sabe también los que no lo son. ¿Cuántos son? ¿No sabe cuántas denuncias ha habido este año? ¿Cuántos casos han conocido ustedes? En el conjunto global de las oficinas, las personas que hayan podido acceder, yo he dicho el número de Madrid, porque ellos mismos lo han publicado, y que son variados, son 75 casos de abusos conocidos en el año 2020, pero de ámbitos distintos. Pero usted me pregunta por los casos de abusos cometidos por clérigos. Incluso este mismo dato de Repara, a efectos de clérigos vinculados a la vida diocesana, solo serían 9. Y no 75, y de esos 9, la propia oficina Repara dice que son de varias diócesis. Es decir, que esto pide el poder ver las cosas con detalle. Las personas que han estado en relación en el conjunto de España, según los datos que nos han dado las oficinas, para diversos tipos de pedir información, de presentar formalmente una denuncia, de querer ser escuchados y demás, pues están en torno a 150 personas, de las personas que han acudido a las oficinas. Por diversos motivos. De esas 150, ¿cuántas han... No le oigo, perdón. Íñigo, es que no sé si podemos hacer una entrevista de esto, pero... O sea, no estoy haciendo una entrevista, si no haría más. Ya, por eso, pero que has pedido los datos, te ha contestado... Es que no me ha respondido. Me ha dicho que hay 150 personas que han ido. De esas 150, ¿cuántas han dicho? De mí abusó un sacerdote, un diocesano, un religioso. ¿Cuántas son? Que de todos... ¿5? ¿Cuántas son? Que de todos esos datos ya te ha dicho, o sea, ya se ha dicho que no se ha hecho el recuento, que no se ha hecho aquí una centralización, que no se ha hecho un informe de cada caso y que por tanto... ¿Por qué no se ha hecho? Madrid lo ha hecho, por ejemplo. Te digo que no se ha hecho, ¿entiendes? O sea, las oficinas diocesanas están haciendo su trabajo, están sacando adelante, y yo creo que si no avanzamos. Pero bueno, y la última pregunta no me la ha contestado, si desde la Conferencia Episcopal se va a promover una investigación general. Sí, lo ha comentado Jesús bastante también ese tema, pero sí, bueno, lo puede volver a desde la conferencia la iniciativa que se toma es de ayudar a ponerse en contacto las diversas oficinas y también estar en relación con los religiosos. Y luego juntos veremos lo que conviene hacer. No hemos tomado otra decisión más que crear un servicio de comunicación y de oferta de recursos formativos fundamentalmente. No sé si hay alguna pregunta más de este o de otros temas, porque no había más manos levantadas. Ah, sí, perdón. Laura Ramírez. Yo quería, una aclaración, porque ahora mismo ya me he hecho un poco de lío. Son 8 casos, 8 denuncias recibidas en estos últimos 8 meses, ¿no? Desde que están abiertas las oficinas, pero esas denuncias son
tanto de casos que han ocurrido este año, de casos de abusos sexuales a menores, entienda, cometidos por sacerdotes, que han ocurrido tanto en estos 8 meses como en el pasado. Eso es lo que yo había entendido de la primera. ¿Sí? ¿Es correcto? Es así, es vale, correcto, es correcto. Vale, gracias. Pues, muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Tendremos entonces asamblea plenaria en el mes de abril y entonces tendremos oportunidad de reunirnos. Ojalá que, aunque sea esa vez, sea semipresencial. Esto es. Lo podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día.